Saludos queridos hermanos y amigos. Greetings, beloved friends and brothers. Estamos muy contentos con la oportunidad de poder transmitir una palabra de Dios. We're very happy to be able to transmit a word of God. Le damos muchas gracias a Dios por la bendición de poder reunirnos a través de este medio. We give God thanks for the blessing of being able to connect through these means. Hoy estaremos continuando con nuestro devocional Today we will continue on with our devotional en el libro de Filipenses en el capítulo 4. in the book of Philippians chapter 4. Y leeremos en el verso 14. And we're going to read in chapter 4 verse 14. Haciendo el bien. Doing good. Ese es el tema que hemos escogido para el día de hoy. That's the topic we've chosen for today. Dice la escritura: sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. And so the scripture says, nevertheless, you have done well that you have shared in my distress. Luego el 15 dice: y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar o recibir, sino vosotros solos. And then in verse 15 it says, now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. Esta epístola se conoce como la epístola del gozo. This epistle is known as the epistle of joy. Y una de las razones por las cuales toma esta particularidad And one of the reasons why it takes this particularity es que, a diferencia de otras cartas apostólicas is that different from other apostolic letters que fueron motivadas para corregir alguna disparidad o algún conflicto en la iglesia, that were motivated in order to correct the disparity or conflict within the church, en este caso de Filipenses, in the case of Philippians, la motivación de la carta es la gratitud. the motivation of the letter is gratitude. El apóstol Pablo, para ese tiempo, Apostle Paul for this time, aproximadamente en el año 61 o 62 de nuestra era, approximately in the year 70 or 72 AD, se encontraba en su primera prisión. found himself in his first prison, Primera prisión en Roma. his first prison in Rome, De tal manera que él estaba pasando un tiempo bastante difícil, in such a way that he was going through a very difficult time, porque además de prisionero, because aside from being a estaba prisoner, pasando un tiempo de escasez. he was going through a time of Y scarcity. los hermanos de Filipo And Philippians brothers habían enviado al hermano Epafrodito had sent Epaphroditus para que él pudiera ahí llevar una palabra de consuelo, so that he could take a word of comfort, pero al mismo tiempo presentar un alivio para la condición temporal del apóstol. but at the same time present a relief for the condition of the apostle. Esto conecta con una verdad que escribe el apóstol Juan en una de sus epístolas, This connects with something the apostle John wrote in one of his epistles, donde dice: si alguno ve a su hermano tener necesidad where it says that if one of you sees your brother in y need le dice ve en paz, and tells him go in peace, pero no le da nada, but does not give him ¿de anything, qué le aprovecha al tal? then what good is it? Es decir, It's to say, Pablo dice aquí Paul says here, que es bueno compartir, that it's good to share, que es bueno hacer el that bien. it's good to do Y esa es the una good de las work. razones por las cuales Dios permite que prosperemos, And that's one of the reasons for which God allows us to prosper, para que nos convirtamos en mensajeros del bien, so that we can become messengers of good, en mensajeros de aquellos que comparten. and messengers of those that share. En la segunda epístola a los In the Corintios, second epistle to the en el Corinthians, capítulo primero, in the first chapter, Pablo escribe Paul writes, y dice and he says que somos bienaventurados that we are blessed en los sufrimientos, and suffering, porque en medio de la adversidad somos consolados, because in the midst of adversity we are comforted, para que por medio de la consolación que recibimos that through the comfort that we receive, podamos nosotros consolar we can comfort a otros que están siendo atribulados, others that are being afflicted, de tal manera que nuestros tiempos in difíciles such a way that our difficult times pueden convertirse en tiempos de bendición
bendición, can turn into times of en blessing, tiempos de bienestar, in times of well-being, no solamente para nosotros, not just for ourselves, sino también para otros. but for others. En el caso nuestro, In our case, nos servirá para encontrarnos con el consuelo divino, it will serve us to find ourselves with the divine para comfort, darnos cuenta que Dios está cuidando de nosotros, so that we can realize that God is taking care aunque of us, pareciera que no. even though it might seem that He isn't. Hoy en día estamos en un profundo clamor y con mucho pendiente, Nowadays, we're in a very profound clamor and y waiting, realmente duele el alma and it hurts our y soul el corazón and our heart al ver el sufrimiento de tanta gente to see the suffering of so many que ha people tenido la desdicha de enfermarse, that have had the misfortune of getting sick, caer a un hospital to go to a y hospital, llegar hasta muchas veces un mes con un aparato que los ayuda a respirar. and reach so many times up to a month with a device that helps them breathe. Vi a un médico I saw a medic que ejemplificaba cómo respira una persona con esos aparatos. who gave the example of how a person breathes with those Y él devices. se puso tape en la nariz y en la And he boca, put tape on his nose and mouth, y luego con un lapicero, una pluma, and with a pen, hizo un agujerito en medio he made a little hole in the y middle, empezó a respirar por ese and he agujerito. began to breathe through that hole. Después de unos segundos él estaba sofocado After a few seconds, he was y él suffocated, decía, and he would say, así respiran las personas en un ventilador. "That's how people breathe on a ventilator." Realmente nos duele eso, And it hurts us, aunque really, no conozcamos a las personas. even though we might not know the people. Pero muchos de ellos, But many of them, y esperamos que todos, and we hope that all of siendo them, muy optimistas, being very optimistic, salgan adelante can press forward para que ese dolor so that that pain pueda convertirse en un consuelo. can turn into a comfort. Muchos de nosotros hemos pasado enfermedades, Many of us have gone through sicknesses, escasez, through scarcity, through necesidades, need, hasta hambre. even hunger. Hemos perdido oportunidades en la We've vida lost opportunities in life que nos han dejado atrás de otros que las han tomado. that have left us behind compared to others that have taken Y them. eso puede ser frustrante. And that can be Y frustrating. podemos llegar a sentir fastidio de la vida, And we can be bothered with a life. sentirnos desamparados, To be left forsaken, caer en el to desaliento fall in y discouragement, sentir que somos el patito feo de la humanidad. and feel that we're the ugly duckling of humanity. Sin embargo, Nonetheless, Dios siempre tendrá un bondadoso, God will always have a good person, una persona compasiva, a compassionate person, una persona a misericordiosa merciful que se person va a identificar con nuestro dolor who will identify with our pain porque Él ha padecido lo mismo, because they've gone through the same porque thing, Él ha sufrido. because they've suffered. Por eso Pablo dice, That's why Paul says, han hecho bien en compartir. you've done well in sharing. Pablo era un hombre experimentado en quebrantos y en dolores, Paul was a man who was experienced in pain and hardships. porque desde el principio de su llamado, Because from the beginning of his calling, Dios le dijo a Ananías, God told Ananias, aquel desconocido en Hechos 9, that unknown person in Acts 9, que no se vuelve a mencionar su that nombre, his name is not mentioned again. alguien en el anonimato, Someone who was in anonymity, pero que Dios le habló y le dijo, but who God spoke to and told ve y him, ponle las manos a Saulo de Tarso, go and place your hands on Saul of Tarsus, porque yo lo voy a usar. because I'm going to use him. Escamas caerán de sus ojos. And his scales will come from his Y eyes. Ananías dijo, And Ananias said, Señor, Lord, es un hombre perseguidor. he's a man that persecutes. Está metiendo a la cárcel a los creyentes, He's está putting matándolos. believers in jail and Pero killing el them. Señor dijo, But the Lord said, ve, go, porque instrumento escogido me es este, because he is a chosen y instrument, yo le mostraré and I will show him cuánto tiene que padecer por mi nombre. how much he must suffer for my name. Caramba. Wow. Todos nosotros admiramos el ministerio de We Pablo, all admire Paul's y ministry. después de Cristo ha sido el hombre más elocuente y conocedor de la revelación que registra el Nuevo Testamento. And after Christ, he's been the most eloquent and most revealing author that the New Testament registers. Sin embargo, Nonetheless, eso no sucedió de la noche a la mañana. that did not happen overnight. El hombre tuvo que pagar el precio. The man had to pay a Es price. por eso que él escribió en el libro de Gálatas a la iglesia de Galacia, That's why he wrote in the book of Galatians to the church of Y Galatia, dijo, and he said, sufro dolores de parto
parto en mi carne I suffer pains of childbirth in my flesh hasta que Cristo sea formado en ustedes. until Christ is formed in you. Pablo fue un hombre afligido Paul was an afflicted man. en agravios, In en suffering, calumnias, in hardships, en ataques, in attacks, en naufragios, in shipwrecks, en dolores, in pain, en in enfermedades sicknesses, y aún dejado por muerto, and even left for dead. azotado, He was whipped, encarcelado. jailed, ¿Y cuántas otras vicisitudes el hombre vivió? and how many more other vicissitudes this man had lived. Pero ahora que estaba en una más, But now that he was in yet another allá one, encarcelado en Roma, jailed up in Rome, la misericordia de los hermanos de Filipos the mercies of the people of Philippians le hicieron llegar un mensaje a través de la ofrenda. made a message reach him through their offering. Hay personas que no comprenden There are people who do not qué tiene understand. que ver la ofrenda con la misericordia What does offering have to do with mercy o las dádivas con el propósito de or Dios. givings with the purpose of Esa es God? un área del evangelio que es muy criticada, That's an area of the gospel that is highly criticized. no solamente por los que no conocen a Dios, Not simply by the people that don't know sino God, que por muchos que han llegado a conocer su but gracia. many of them who have come to know His grace. No voy a entrar a discutir si tienen razón o no tienen And I'm razón, not going to get into disputing whether they're in the right or not, o si es correcto o no es correcto. or if it's correct or if it's not. Simplemente diré I will simply say que si es bíblico tiene que ser bueno. that if it is biblical, then it must be good. Pablo dice, Paul says, han hecho un bien you've done well en compartir. in sharing. Porque como vimos en el devocional anterior, Because like we saw in our previous devotion, Pablo había sido enseñado en la vida Paul had been taught in life a vivir en to abundancia, live in abundance, a padecer to necesidad, go through need, a poder enfrentar circunstancias to be difíciles, able to face difficult circumstances. Pero- But aprendió a vivir humildemente he learned to live y humbly. por lo tanto declaró en el verso 13 de And- Filipenses 4, And because of it, he declared in Philippians 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. Ahora entendemos por qué él dijo, Now we understand why he es said, bueno compartir. it is good to Porque en share. tiempos de abundancia Because in times of abundance, podemos ser dadivosos. we can be giving. En tiempos de grandes In desafíos times of great challenge, podemos ser humildes para confiar en we Dios. can be humble and trusting in Y en God. tiempos de And in escasez times of scarcity, recibiremos las cosechas de lo que hemos sembrado con anterioridad. we will receive the harvest of that which we have sown previously. Pablo entendía muy bien esto Paul understood this very y por well. eso decía, And that's why he said, es bueno compartir. it's good to En el share. libro de los Hechos, In the book of Acts, en el capítulo 20, in chapter 20, se declara y se dice it's declared and it's said que el Señor Jesús dijo that the Lord Jesus que said mejor cosa es dar que recibir. that it is better to give than to receive. Claro, eso no quedó escrito como una frase literal en ninguno de los Of evangelios, course, that didn't stay written as a little thing in any of the pero Gospels. recordemos que Lucas, But let's remember that Luke, el discípulo del Señor que era doctor, the Lord's disciple who was a doctor, es quien escribió el libro de los Hechos is who wrote the book of Acts. y él lo testifica de primera mano And he testifies at first, al haber oído de los labios del Señor, having it heard from the lips of the Lord. mejor cosa es dar que recibir. Better is to give than to Por receive. supuesto. Of course. Este principio está implícito en todo el Nuevo Testamento. This principle is implicit in all the New Testament. Porque la Biblia habla muchísimo Because the Bible speaks acerca a de la lot generosidad, in regards to generosity, del compartir, in regards to sharing, del dar. to giving. Y la única razón para abstenernos de eso, And the only reason to abstain en from la doing cual that, puedo pensar en este in momento, which I can think of in this es moment, por el egoísmo humano, is because of human greed, por la necesidad intrínseca en el hombre because of man's intrinsic need de autopreservarse, to auto-preserve de itself,
sustentarse, to auto-sustain y themselves. muchas veces cae en egoísmo, And many times they fall into en selfishness, cuidado de sí mismo in solamente, taking care of themselves alone, y se olvida de la and generosidad. they forget about generosity. Esa es una de las cosas que además del sufrimiento está trayendo esta pandemia. That's one of the things that aside from suffering, this pandemic is also Porque bringing. las personas, no quiero generalizar, And because people, and I don't want to pero generalize, muchas personas but many people están tan afectados por lo que está haciendo la are pandemia so affected by what this pandemic is en doing relación a el efecto dominó que tiene sobre la economía, in relationship to the domino effect that it has over y the esto economy. es en todo el mundo, And this is in all the world, que se olvidan que hay que compartir, that they forget that they must que se share, olvidan que es una gracia that they forget that it is a el grace poder acordarnos del pobre, to be able to remember the poor, del menesteroso, of the one in need, del necesitado, of the one that is needing, no solamente a través de nuestras oraciones, not only through our prayers, sino a través de compartir nuestras dádivas. but through sharing our giving. Este es un tiempo This is a time de cuando vamos al supermercado, that when we go to the grocery store, compremos algo extra we can buy a little something para extra compartir con el que está pasando hambre. in order to share with someone that might be going Esa es through parte hunger. de la obra del Evangelio. That's part of the work of the Es la obra gospel. social, It's the social la work, misericordia, the mercy, la compasión, compassion, el recordar the que remembering muchas veces podemos nosotros haber estado allí, that many times we could have been there, como se dice, con los bolsillos vacíos which, like it said, with our empty pockets, y con una mano atrás y otra adelante, como decían las abuelitas, with one hand behind and one hand in front, like the grandmothers used to say, tipificando, simbolizando typifying or que no symbolizing había abundancia. that there was not no Todos abundance. podemos haber pasado por allí. We all could have gone through that. Así es que no olvidemos So let's not que forget Dios nos consoló that God comforted y us que Dios nos ayudó. and that He helped us. Y yo recuerdo I remember que cuando me quedé huérfano de padre, that when I was left an orphan from my a mi father, madre y a mis hermanos, my mother and my nos siblings, vino una gran a necesidad. great need befell us. Todo lo que teníamos era un lugar donde vivir. All we had was a place to live. Una viuda con 5 hijos A widow with 5 de children 35, 37 años, of 35, 37 con la years old, responsabilidad with the de responsibility alimentar a sus hijos. of feeding her children. Sin embargo, But nonetheless, nunca se desalentó she was never y discouraged, siempre confió en el Señor. and she always trusted in the Yo Lord. recuerdo And I remember que había un amigo de mi papá there was a friend of my father que vivía a unas cuantas cuadras de la casa who used to live a few blocks away from the y house, tenía su taller mecánico. and he had a mechanic's El shop. hombre era un mecánico. The man was a mechanic, Y obviamente él pasaba por nuestra casa, and obviously he would go by our house, se enteró de la muerte de mi padre, found out about my father's de lo que death, había sucedido con of nosotros. what had happened with us, Y él, cada vez que nos cruzábamos en la and calle, he, every time that we would come across each other on se the street, acercaba, would draw near, se me ponía la mano en el hombro he would put his hand on my y me shoulder, decía, muchacho, and he would tell me, young man, qué terrible lo que les ha pasado. it's terrible what's happened to you. ¿Cómo fue a morirse el chatío? How did Chatillo go and die? Así le decían a mi papá de cariño a sus amigos. That's what my dad's friends used to call him in a loving way. Seguidamente And after that, se metía la mano al he would bolsillo put his hand in his y pocket, ponía en mi mano un billete de 5 quetzales, and he would put in my hand a 5 quetzal que bill, en aquel tiempo eran 5 dólares. which in that time was $5. Seguramente me servían de mucho, Surely they were of great use to me, porque además de huérfano, because aside from being orphaned, estaba en mis tiempos de estudiante. I was in my times of study. Tenía 17 I años. was 17 years old. Tuve que dejar de estudiar de I día had to stop studying during y the day empezar a estudiar de noche. and start studying at Y night. recuerdo que en las noches, And I remember that at night, muchacho, young que en man, esa época uno come y nunca se that satisface. in that age you're eat, and you're just never Parece satisfied. barril sin fondo. It's like a barrel without a bottom. En esa época de la vida, In that season or time los of life, refrigeradores tiemblan en los hogares. the refrigerators shake in the homes. Imagínese a un huérfano And imagine an orphan sin dinero, without money, muchas veces sin cenar, many times without dinner, irse a las clases going to class, y poder
poder meter la mano en el bolsillo and be able to stick his hand in my pocket y encontrar algo de aquello and find a little bit of that que aquel benevolente vecino that benevolent neighbor había compartido con su servidor. has shared with me. O por lo menos servía para comprar, como se dice en México, un tentempié. It was at least useful in order to buy what they would say, something to just fill in the little gap in the tooth. O una boquita. A little snack. O esto iba a decir, un pequeño snack. That's what I was going to say, a small snack. Eso consoló mi aflicción. And that comforted my affliction. Por eso hoy soy consciente del hambre. That's why today I'm conscious Aunque of hunger. ahora no la paso, Even though now I don't go through it, porque Dios ha sido bueno, because God has been good, siempre puedo sentir el dolor de la gente. I can always feel other people's pain. Luego Pablo avanza en el verso 15. And so then Paul advances in verse 15. Él dice, And he says, ustedes también saben, filipenses, now you Philippians know also que al comienzo de la predicación del evangelio, that at the beginning of the gospel, es decir, it's to say, Pablo dice, Paul is saying, cuando yo empecé mi ministerio, when I began my ministry, cuando yo inicié la predicación del evangelio, when I began the preaching of the gospel, entonces, filipenses, then Philippians, ustedes saben. you know. Mire qué interesante lo que dice el verso 5 Look how interesting what del verse capítulo 1 de Filipenses. verse 5 of chapter 1 of Philippians Porque says, ustedes han participado conmigo en el evangelio for you have partaken with me in the gospel desde el principio from the beginning hasta ahora. until now. Es decir, la iglesia de Filipo, It's to say the church of que Philippians, es la iglesia más antigua de Europa, which is the oldest church in o Europe, sea, la primera que fue fundada, it's to say the first that was founded, había estado con Pablo desde aquellos inicios had been with Paul since the beginning, aportando. giving. Cuando Pablo se fue de When Macedonia, Paul left que Macedonia, es donde él empezó a predicar por primera vez, which is where he began to preach for the first usted time, recordará la visión del varón macedonio que lo llevó para allá. you will remember the vision of the Macedonian man who took him there. Entonces Pablo dijo en Romanos 15:26, So then Paul said in Romans 15:26, recordando la generosidad de los filipenses, remembering the generosity of the y Philippians, dijo, and he said, pues Macedonia it's Macedonia y también Acaya and Achaia as well, han tenido bien o han tenido en bien have had in well hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén. to collect for the poor of the saints that are in Jerusalem. Es decir, It's to say, aún los santos pueden padecer necesidad. even the saints can go through Pablo need. escribió, Paul wrote, hagan el bien a todos los hombres, do well to all men, mayormente especially a or los greatly domésticos de la fe. those that are domestics of faith. Iglesia, Church, este es un tiempo de confortarnos como hermanos fraternos y en Cristo que somos. this is a time to comfort ourselves as fraternal brothers in Christ that Pero we are, también confortar a los que no conocen a Cristo, but also to comfort those that do not know porque Christ. la mejor manera de predicar el evangelio Because the best way to preach the es a gospel través de la bondad, is through the goodness, del amor, through love, de la caridad through y de charity, la generosidad. and through generosity. Lo que Pablo le está diciendo a los filipenses What Paul is telling the Philippians es: ustedes han sido persistentes con sus dádivas a través de los años. is that you have been persistent in your givings through the years. Recordemos Let's remember que la iglesia de Filipos that the church of Philippians fue fundada dentro de los primeros 30 años de la predicación del evangelio. was founded within the first 30 years of the preaching of the Como el gospel. relato está más o menos a la mitad del libro de los Hechos, And since the story is halfway through the book of Acts, yo diría I would say que fue como a unos 15 años después de la resurrección de Cristo, that it was about 15 years after Christ's resurrection, donde
Pablo estaba ya predicando el where Evangelio. Paul was already preaching the De tal gospel manera in such a way que, como relatan los estudios históricos, that as the historic studies tell, la carta a los the filipenses letter to the Philippians fue escrita allá por el año 60. was written around 70. Quiere decir the year 70. entonces So it means que los that filipenses the Philippians tenían 45 años aproximadamente had approximately 45 years sembrando en el Evangelio. of sowing in the gospel. No nos cansemos de hacer el bien, Let us not tire or grow weary of doing porque a good, su tiempo segaremos because in its time we will reap si no desmayamos. if we do not Eso dismay. es lo que dice la Biblia. That's what the Bible No says. permitas que la pandemia, Don't allow for this pandemic, que el temblor económico y la amenaza de hambre that the economic shake or threat of hunger limite o controle tu generosidad. limit or control your generosity. Recordemos Let's remember, que la generosidad no se mide por la the cantidad, generosity is not measured by quantity, sino por la abundancia y la misericordia del but corazón. rather by the abundance and mercy of the No heart. oigamos voces extrañas que contaminan Let's not hear strange voices that y que contaminate se fundamentan en el temor, and that are based in y fear, que para ellos and that for es them tiempo de retener it's time to porque retain tienen miedo al mañana. because they are afraid of Pero tomorrow. recordemos que Jesús dijo: Let's remember that Jesus a said, cada día su afán. to each day it's Por worry. eso, cuando él oró la oración conocida como el Padre Nuestro, That's why when he prayed the prayer known as our Father, él dijo: he said, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. give us this day our daily bread. Es interesante la expresión. The expression is interesting. El pan nuestro. Our daily bread, Es decir, nuestro pan it's to say our bread es nuestro pan. is our bread. Nadie se va a poder comer tu pan, No one's going to be able to eat your porque bread Dios te lo va a dar. because God will give it to Y you. no es según las circunstancias. And it's not according to Y no es circumstances. según la And it's economía. not according to the Y economy. no es según el And sistema. it's not according to the system. Es según las riquezas de gloria en Cristo Jesús. It's in regards to the riches and glory in Christ Tú Jesus. vas a tener el pan para comer. You will have the bread to eat. No importa el tiempo que estemos viviendo. Doesn't matter what time we're living. El rey David escribió y dijo: King David wrote and said, joven fui young I was, y ahora soy viejo, and now I'm old, y no he visto justo desamparado, and I have not seen a righteous be righteous be ni left, su simiente que mendigue el or pan. his seed that begs for bread. Así es que So, aferrémonos a la palabra de Dios. let's hold on to the word of God. Oigamos la voz de Dios Let's hear the voice of sobre God toda otra voz o murmullo, above every other voice or y no murmur. permitamos que nuestra fe sea And contaminada, let's not allow our faith to be y contaminated. continuemos And let us continue siendo dadivosos being giving en la medida de nuestras in the posibilidades, measure of our possibility, porque la ofrenda because the offering es aceptada según lo que se tiene is accepted according to what we y no have según lo que no se tiene. and not according to what we do not Me have. adelanto al verso 17 I'm going to go ahead to verse porque quiero 17 tomar unas palabras de Pablo. because I want to take some words from Paul. Y dice: And it says, no es que busque dádivas en sí, not that I seek the gifts, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. but I seek the fruit that abounds to your account. ¿Por qué me adelanto al verso 17? Why do I go to verse 17? Para mencionarle To mention to you que si estoy hablando de esto, that if I'm speaking about this, es porque toca en la exégesis del pasaje que estamos it's estudiando. because it touches on the exegesis of the passage that we're Hemos studying. estado ya por unos cuantos días We've now been for a few days hablando en el capítulo 4 del libro de Filipenses. speaking on chapter 4 of the book of Philippians. Y hoy nos tocó llegar al verso 14 y 15. And today we got to chapter 14 and 15. De tal verse manera 14 que and me es 15. menester So in such a way that it is seguir o necesario necessary seguir la línea del pasaje to follow the line of this en passage su exégesis, in its que exegesis, es la regla del texto y el contexto. which is the rule of context and the text and context. Es por ello That's why. que lo menciono, That's why. porque como dijo Pablo, no es que busque dádivas,
Because like Paul said, it's not that I'm seeking the gift, sino que busco fruto but that I seek the que fruit aumente en su that cuenta. abounds to your ¿Qué account. significa eso? What does that mean? Lo que esto significa es What this means que si usted se mantiene sembrando constantemente, is that you keep yourself sowing constantly. las cosechas estarán llegando a su vida. The harvest will reach your Y life. el pan de cada día And the bread of each day tocará a su will puerta. touch your door. El favor de Dios hará que The llegue. favor of God will make it arrive. Como dijo un pastor, Like a pastor said, Dios es bueno. God is good. Y a pesar de toda la contrariedad, And even against all he contradiction, pagado mis recibos, I've paid my bills, he cumplido mis I've compromisos fulfilled with my commitments, y he comido bien. and I've eaten well. Y dijo, And he said, y eso que la iglesia está cerrada, and that is with the church porque being yo closed. dependo de Dios. Because I depend on Esa God. debe de ser la actitud. That should be our Aunque attitude. se te cierren las puertas, Even though the doors are closed, confía en Dios. trust in God. A lo mejor Maybe vas a tener que estirar tu fe un poquito, you're going to have to stretch your faith out a little pero bit. vas a crecer. But you will grow. Pero vamos a madurar. And we will mature. Pero vamos a aprender a confiar en And we Dios. will learn to trust in God. Porque el mejor tiempo, Because the best lo time, vuelvo a repetir, I'll repeat it, el mejor the tiempo best time para ver milagros to see y miracles manifestaciones sobrenaturales de and Dios supernatural manifestations of es en los God. tiempos de tribulación y de It's in the angustia. times of tribulation Es and en los anguish. tiempos de dificultad. It's in the times of difficulty. Así es que So, sigamos el ejemplo de los let's filipenses. follow the example of the Philippians. Hagamos el bien, Let us do good, como dice el dicho, sin mirar a quién. like the saying says, without looking at who. Hagamos el bien, Let's do the good, compartamos con el que está en aflicción, sharing with the one that is in affliction, reconozcamos, and let's como recognize, lo sabían los just filipenses, like the Philippians knew, que para algunas that personas, for some people, muchas veces, many times, la única esperanza the only hope está en Dios is in God y en aquel que Dios pone en el corazón que lo ayude. and in the one who God places in their heart to help them. Hoy tú puedes ser el dadivoso, Today you can be the giving, mañana puedes ser and tomorrow el que alguien toque para que te bendiga. is that you'll be the person that someone touches to bless you. Filipos aprendió por 45 años a ser constante. Philippians learned through 45 years to be constant. Y Pablo dijo, And Paul says, porque ninguna otra iglesia compartió because no other church shared en cuestión de dar y in recibir, regards to giving and receiving, sino solamente usted. but only you. De manera que a los principios de la predicación del In Evangelio, such a way that to the principles of the preaching of the si gospel, los hermanos de Filipos if the brothers of Philippians no dan do not give para que Pablo reciba, so that Paul could receive, él se las hubiera visto color de he hormiga. would have seen it real difficult. La hubiera visto muy complicada. He would have seen it very complicated. Dios nos usa God uses para us bendecir a los demás. to bless the others. Así es que para ir cerrando el devocional de este So día, to be closing today's devotional, desarrollemos el hábito de compartir. let's develop the habit of sharing. Seamos sensibles para identificar al afligido, Let's be sensitive to identify the al que afflicted, está angustiado. to the one who is Si anguished. Pablo lo estuvo, ¿por qué no lo vamos a estar If Paul nosotros? was, why won't we? Y sepamos And let us know claramente clearly que Dios siempre va a tener a alguien that God will always have que someone va a cuidar de who nosotros will take care y que of nos va a us extender una mano. and who will extend their hand. Para Pablo For Paul, fue la iglesia de Filipo it was the church of cuando él Philippi empezó su when he ministerio. began his Ellos le ministry. trajeron el sustento, They brought the substance to pero him. por sustenance. 45 años But for 45 years, lo hicieron una y otra they did vez, it time and time again sin que Pablo nunca les forzara a hacer nada. without Paul ever forcing them to Porque do las anything. dádivas, Because giving, las ofrendas the y offerings, los diezmos and tithes son voluntarias. are Si voluntary. si tú estás en un lugar If you are in a place donde te obligan where you are a obligated ofrendar, to a offer, diezmar to give tithes, y a sembrar, and to sow, estás en un lugar you equivocado. are in the wrong place. Porque esto es voluntario, Because this is voluntary. por gratitud By y gratitude, no con tristeza, and not with sadness, ni tampoco por necesidad. or because of need. Porque Dios ama Because God al loves dador alegre. the cheerful giver. Vamos a orar. Let us pray.
Continuamos en el próximo devocional con esta We'll temática continue on the next devotional with this topic, sumamente interesante. which is of great interest. Todo esto que estamos hablando es All this that we're speaking prosperidad. is prosperity. Padre, te damos gracias Father, we give you en el thanks nombre de Jesús in the name of por la Jesus oportunidad de compartir esta preciosa palabra. for the opportunity to share this Que precious se word, abra nuestra mente that our mind be open para entender que compartir es una to gracia. be understanding that sharing is a grace. Una gracia que ayuda a aliviar la aflicción de los otros, A grace that helps alleviate the affliction of pero que others, también but that also aumenta el fruto para nosotros. increases the fruit for Porque lo us. que sembramos cosechamos. Because that what we sow, we will Que reap. podamos, como los hermanos de Filipos, That we can, like the brothers of Philippians, ser constantes be constant a través de los días, through the days, los meses, months, los años, through the years, para que el pan nuestro de cada día so that our bread of every day siga llegando will continue, como resultado de una semilla que hemos sembrado, will continue to come as a result of a seed that we've porque sown. Dios, tú te mueves Because God, you de move acuerdo a los principios que estableciste en tu palabra. according to the principles that you established Y tú in your dijiste word. And you said Que el que quiere cosechar that he who wants to reap tiene que sembrar. must sow. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por el entendimiento que nos has dado en este principio, for the understanding that you've given us on que this se debe principle. devolver un valor en nuestra vida That should become a value in our para life, convertirnos en personas generosas so that we can become generous people por gratitud out of y por gratitude amor. and love. En el nombre de Jesús, In the name of te ruego que Jesus, sustentes al I necesitado, beg that you sustain the que one in need, sanes al enfermo, that you heal the que sick, consueles al afligido, that you comfort the que afflicted, glorifiques tu nombre and that you glorify como your name siempre lo has like you hecho. have always done so. Gracias, Padre, Thank you, Father, porque sé que en ti hay respuesta because we know that in you there y is que answer, no para siempre el trigo será trillado and that the wheat will not always be treaded y upon, que estos tiempos and desafiantes that these challenging times no se prolongarán para siempre, will not prolong forever, sino tienen un día asignado para but finalizar. have an assigned day to end. Or finalize. Ayúdanos a confiar y a depender de ti Help us to trust and depend on you hasta que ese día llegue until that day y comes todo se acabe. and everything is En el over. nombre de Jesús, In the name of para tu Jesus, gloria. for your glory. Amén. Amen. Que la gracia del Señor esté con May ustedes. the grace of the Lord be with you. Será hasta nuestra próxima It transmisión. will be until our next Y stream. como siempre, And as always, un abrazo y un beso para todos. a hug and a kiss for all. Los bendigo. I bless you.